Bien, seguimos haciendo Estilo Libre aquí en FM Sombras y hoy nos acompaña precisamente el Ceremi de Bienes Nacionales en la región metropolitana, Andrés Hidalgo, a quien le agradecemos la gentileza de visitarnos para dar a conocer distintos temas de interés para la ciudadanía, para la comunidad de Melipilla y particularmente dedicándole tiempo a los medios de comunicación que quizás no están en la primera línea, por decirlo de alguna manera. Bienvenido, Ceremi, gracias nuevamente. Hola, Víctor, muy buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación. Yo entiendo que FM Sombra está bastante en la primera línea, por lo menos en la comuna de Melipilla, en todo caso. Muchas gracias. La falsa modestia. Saludarlo a usted, a todos los medios comunitarios. Nosotros llevamos ya más de un año recorriendo en las 52 comunas todos los medios que podemos, tratando de darnos el tiempo porque sabemos lo relevantes que son. También es una solicitud y un mandato, una instrucción que nos ha dado el presidente de estar más fuera y menos en la oficina. Y eso es lo que hemos estado haciendo y venir a comunicarles a ustedes de manera muy directa y a las personas que los ven a ustedes, que los escuchan, que saben que ustedes llevan muchos años además entregándoles información directa, de buena calidad, muchas veces mejor que la de los medios masivos. Venir aquí a estar con usted hoy día y si tenemos que venir otro día, si no alcanzamos, vamos a volver a hacerlo. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones porque el estudio está muy, muy bueno. Sé que tiene una historia muy antigua, Víctor y Juan Pablo también. Así es. Bueno, después de las flores que nos ha tirado el Ceremi, entremos en materia porque, bueno, las realidades son disímiles, son 52 comunas, hay mucho trabajo por hacer. Si pudiésemos dar una pincelada, ¿no? ¿De qué está por estos días usted, Ceremi, junto a su equipo, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente nosotros nos toca atender las 52 comunas de la región metropolitana, de esas 18 son rurales y esta podría ser una primera como gran división gruesa, ¿no? Entre las comunas urbanas y las comunas rurales, porque lo que hace Bienes Nacionales en una comuna y otra es distinto, porque nuestra tarea es básicamente proteger el bien fiscal y regularizar los títulos de dominio, donde claramente las comunas rurales son las que tienen su principal interés. Y en Melipilla, además, donde hay procesos de regularización que ya llevan 5 décadas. En los años 70 se le entregó a este ministerio la función de regularizar la pequeña propiedad de raíz. Ya llevamos 50 años, una política de Estado mantenida durante todo este tiempo. Y en estas comunas rurales precisamente es donde cobra mayor interés y mayor relevancia la gestión que nosotros hacemos, además en nuestra oficina, que nos tuvimos que cambiar de manera obligada porque tuvimos un incendio, paso el dato, estamos en moneda 970, eso es moneda con ahumada, en el piso 11, estamos en horario de oficina, las personas pueden ir ahí a hacer sus consultas, a iniciar sus trámites. Y en las comunas urbanas, claramente toma mayor relevancia ya no tanto la regularización, sino que la administración propiamente tal de los bienes y de los inmuebles fiscales. Entonces, esas son como las dos grandes líneas que nosotros tenemos, más los distintos procesos que estamos llevando a cabo. Bueno, antes que se me vaya la idea, porque yo soy bastante disperso a propósito de la administración de bienes fiscales, acá nosotros tenemos, entiendo, dos en pleno centro, que una es la ex cárcel y los ex edificios públicos, donde funcionaba el registro civil, qué sé yo, la gobernación en su momento. Ustedes lo administran, lo salvaguardan, pero no, tienen la potestad de, destinar su uso a futuro. Claro, esa es nuestra función fundamental. Es decir, si por ejemplo hay un inmueble que está, voy a inventar, está siniestrado, está quemado, la tarea nuestra es protegerlo, uno, de que no se siga quemando, de que no se tome, qué sé yo, y luego buscarle una adecuada administración. Esa es nuestra función fundamental. Ahora, para administrar nosotros tenemos múltiples herramientas. Ajá. Por ejemplo, una posibilidad sería venderlas, enajenarlas o transferirlas. Es una posibilidad de administración. Es decir, no se trata de que todo lo que entre al fisco quede en el fisco. Lógico. Sino que también esos bienes un fin último y vayan circulando, claro. Que esos bienes vayan circulando, o sea que de alguna u otra manera vuelvan a la sociedad civil, ya sea a través de una junta de vecinos, un club de fútbol, claro, algún tipo de organización funcional o un particular que quiera comprarlo o un servicio público. Es decir, la amplitud de posibilidades es muy grande y esa es nuestra función, evaluar caso a caso. Esa es nuestra tarea. Ahora, Ceremi, y se lo pregunto, ¿no? Desde Melipilla, ¿ha habido una solicitud formal respecto a estos dos inmuebles que yo le he comentado como para hacer un proyecto, desarrollar una situación? Porque aquí, y sobre todo, ¿no? Bueno, no es un tema que a usted le competa, pero
en época de elecciones, no, yo voy a solicitar que bienes nacionales acá en la ex cárcel, en pleno centro de Melipilla, se haga tal cosa. ¿Qué pasa con los edificios públicos que están de un tiempo a esta parte bien abandonados, por decirlo de alguna manera? No se gesta de repente para incivilidades, como el término está bastante de moda. Sí. Contando la verdad, ¿ha recibido solicitudes formales para redestinar el uso de, por ejemplo, la ex cárcel y de los edificios públicos? Sí, hemos recibido solicitudes y vamos a contar públicamente lo que se va a hacer en esos edificios, pero no ahora. Perfecto. Porque hay cosas entendemos. Hay cosas que se deben anunciar en su momento. Lógico. Pero sí. A veces usted no es el encargado de hacer el anuncio también. Bueno, si hay que tener cautela también. A veces uno le toca hacerlo solo y a veces le toca hacerlo acompañado. Entonces vamos a contárselo. Vamos a encargar nada más de que nuestra unidad de comunicaciones se los haga llegar a ustedes también. Y en su momento, pero sí, tenemos solicitud y tenemos un trabajo en conjunto tanto con el municipio como con la delegación, pensando precisamente en eso mismo. Estábamos conversando antes de empezar el programa el tema de la avenida. Claro. Bueno, y se ha demorado porque los tiempos de las grandes obras son lentas. Son muy lentas. Piense lo que ocurre en Chiloé, por ejemplo. No tiene nada que ver con nosotros. No me toca. Pero digamos, el puente sobre el canal lleva, ¿cuánto? 3 gobiernos prácticamente. Entonces hay cosas que a las grandes obras requieren tiempo. En el caso de los edificios públicos hay algunos muy grandes, muy enormes, otros no tanto. Pero sí, vamos a hacer cosas acá en la comuna y en la provincia y va a ser pronto y lo vamos a estar comunicando debidamente. Claro, bueno, eso es sin duda una buena noticia, ¿no? Porque quienes vivimos en Melipilla y nos desplazamos por el centro y de repente en conversaciones con vecinos, con amigos, bueno, ¿y qué va a pasar acá? Se está deteriorando esto, las autoridades no hacen nada, que es la frase cliché, ¿no? Pero se está trabajando, esto es silencioso, muchas veces se excede el gobierno de turno también, hay que decirlo, porque hay toda una tramitación detrás que la gente desconoce y eso es necesario darlo a conocer, Serena. Y cuestiones que frenan el avance de las obras. Es decir, realmente como que uno siente que los procesos podrían ser más expeditos, más rápidos, pero la legislación es así. Y yo me imagino, eso no cambia. Me imagino que la gente debe estar muy molesta y muy aburrida y muy cabreada de que la avenida sea de tierra. Claro. Pero claro, hay resto arqueológico y eso toma un montón de tiempo, revisar, hacer el levantamiento para después poder arreglar la calle. Entonces, eso no te viene nacional, es de obras públicas. Exacto. Y entre medio hubo una pandemia, y una escasez de materiales, y un aumento de los costos, y las empresas contratistas muchas veces quiebran en el camino, claro. Y eso ya excede, digamos, la proyección que se hizo en su momento. Exactamente, entonces se demora más y claro, supera a los gobiernos. Además, en Chile, me permite un pequeño comentario más político quizás, tenemos este sistema, diría yo, tan malo de gobiernos de 4 años sin reelección, en donde es muy difícil llevar a cabo políticas de largo alcance. Claro, lo que se avanza en 4 años, muchas veces, si no es el sentido que le quiere dar el que sigue, queda entrampado por otros 4 años más hasta que alguien lo retome, ¿no? Y además cuando se produce un choque tan grande entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, si una traba ha tenido nuestro gobierno, por ejemplo, para avanzar en materia de la reforma a pensiones, es que el Congreso en su mayoría está compuesto por oposición y por lo tanto vota en contra de los proyectos. Exactamente. Y eso hace que bueno, obviamente las posibilidades que tiene el Poder Ejecutivo se vean limitadas. Hoy día, si uno pudiera dejar como un mensaje ya también nuevamente excediendo quizá a bienes nacionales, es que si los parlamentarios no hacen un esfuerzo, puede ser que nuevamente no tengamos reforma de pensiones. O sea, otro gobierno sin reforma de pensiones. Y no porque el Ejecutivo deje de empujarlo. Es decir, el presidente Boric ha empujado la reforma de pensiones personalmente. Él mismo ha conversado con los jefes de bancada de ambas cámaras. Y la verdad es que la oposición ha estado en una postura sumamente dura. Sobre todo con respecto a la idea de solidaridad, cosa muy extraña, porque el expresidente Piñera ya había señalado que estaba dispuesto a avanzar en 3 puntos de cotización extra para solidaridad. Ahora la misma oposición se niega a lo que el presidente Piñera había presentado. Entonces realmente uno se pregunta, digamos, cuál es el sentido de eso. Bueno, para muestra un botón de que nunca se ponen de acuerdo en lo que pasó en la presidencia del Senado recientemente. Está fresquito el tema. O sea, los acuerdos a veces cuando les conviene se respetan y cuando no. Entonces, claro,
Aquí es como el dicho popular, uno propone, Dios dispone. Aquí el gobierno propone y el Senado o el Parlamento, si no está dispuesto a ceder, a agilizar, seguimos esperando. Yo lamento mucho que aquellas iniciativas legales, iniciativas de ley, que van en directo beneficio de la ciudadanía, se encuentren con un frontón tan duro en el Congreso. Estamos hablando particularmente del pacto fiscal, que ya se cayó en la Cámara una vez, se va a reintentar en el Senado, y la reforma a pensiones. Es decir, estamos hablando de personas que si no se puede avanzar en 2 o 3 puntos de solidaridad, no van a ver aumentadas sus pensiones hoy día, sino que van a ver aumentadas sus pensiones en una generación más, entera. Y este sistema ya tiene 50 años entregando pensiones de miseria, hay que decirlo. Y por lo tanto, si no se avanza en esos 2 o 3 puntos de solidaridad hoy día, quienes están jubilados, las personas adultas mayores, las personas con más carencias, con más dificultad, no van a ver aumentadas sus pensiones de manera significativa. Entonces, lo lamentable es que no se haya podido avanzar en eso por una cuestión en la que se suponía que había acuerdo. Es decir, se va a aumentar 6 puntos, 3 puntos van a solidaridad, 3 puntos van a las cuentas individuales. Se suponía que había acuerdo. Fue lo que el expresidente Piñera había señalado. Y hoy día la oposición lo niega. Es decir, han habido personeros, por ejemplo, de la UDI que dicen 0 puntos solidaridad y de ahí no nos movemos. Entonces, con esa disposición realmente se hace muy, muy, muy difícil avanzar, porque lo que tiene que hacer el gobierno, naturalmente cualquier gobierno, es mejorar las condiciones de las personas hoy día y no a 50 años, sobre todo sabiendo que las carencias y dificultades son tan altas. Entonces, el llamado es a hacerse escuchar. Es decir, la ciudadanía tiene que hacerse escuchar, y tiene que hacerse escuchar por quién, bueno, hoy día por los parlamentarios. Claro que sí. Sigamos avanzando en otros temas que estamos hablando con el Ceremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, Andrés Hidalgo, de un tema que sin duda es relevante al término de no da lo mismo tener una propiedad inscrita o no inscrita. O sea, tener el título de dominio, uno puede obtener todos los beneficios que entrega el Estado, lo acredita como propietario, ¿no? Valga la redundancia. Y muchas veces cuando no hay posesiones efectivas, cuando se dejó mucho tiempo, se pierde la documentación, no hay quien acudir, tampoco se pide la asesoría necesaria, ¿no? Partir de cero muchas veces cuesta, ¿no? Pero se puede. ¿Cuáles son los primeros pasos, ¿no?, que debe dar una persona que no tiene debidamente su título de dominio Ceremi, ya que usted está acá y maneja toda la información, le vamos a sacar el jugo? Sí, perfecto. Hablemos de este tema en profundidad porque es súper importante. Y además de que es súper importante para la gente, este es un encargo bien especial, ¿ya? El pasado 8 de marzo del año pasado, el acto central en La Moneda, encabezado por el presidente Gabriel Boric, fue entrega de títulos de dominio. Claro. Por lo tanto, esta es una prioridad de este gobierno en particular, la regularización. Si además vinculamos esta prioridad con los desastres que han ocurrido, tanto de inundaciones como de incendios, en donde se han implementado regularizaciones express con fondos frescos además, estamos hablando de una política de gobierno y de Estado extendida a lo largo del país. Ya, dicho eso, lo primero que hay que señalar, y esta es una idea que ojalá todo el mundo la tuviera muy clara, la única propiedad perfecta es aquella propiedad que está inscrita en el conservador de bienes raíces y tiene un plano propio. Claro. Tiene claros sus deslindes. Esa es la única propiedad sobre la cual es factible de ejercer todos los derechos posibles, ¿ya? No hay otra. Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, inscritos sus derechos en el conservador, va a tener problemas. Claro. Va a tener problemas. Porque los derechos, si me permite, son una abstracción. Es decir, si hay un paño que mide 100 hectáreas y yo tengo el 1%, bueno, me corresponde... Yo soy dueño de un 1% de... Me corresponde una hectárea. Claro. Pero ¿dónde está? Pero no tiene el lugar fijo. Claro, ¿dónde? Es del universo. Exacto. Yo soy poseedor de un porcentaje y sería. ¿Dónde está esa hectárea? Exacto. Entonces, es una abstracción, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace Bienes Nacionales es que evalúa caso a caso la situación del inmueble y del solicitante, y si cumple los requisitos, que vamos a hablar de los requisitos,
inscribe esa propiedad en el conservador con su plano y sus deslindes propios. Perfecto. Es decir, un título perfecto sobre el cual es posible ejercer todas las acciones y derechos, incluso la enajenación, la venta. Claro. ¿Ya? Ok. Ahora, los derechos también se pueden vender en todo caso, pero valen menos. Dicho esto, los requisitos en términos generales son los siguientes. Uno, ser poseedor material. ¿Qué significa eso? Que el terreno que se va a regularizar esté en manos del solicitante. O sea, estar instalado ahí, ¿no? De alguna manera. Claro, que la persona esté instalada. En el 99% de las ocasiones las personas viven ahí. Claro. ¿Ya? Pero también hay casos muy chiquititos en donde las personas hacen otras cosas. Plantan árboles, en fin. Hay casos para cultivar, por ejemplo. Sí, exacto. Pero también eso también los hace poseedores materiales. Ok. ¿Ya? Entonces, primero, posesión material. Ajá. ¿Ya? Segundo, ¿Cómo se demuestra esto si no tengo ningún documento? hay que ir a terreno. Okay. Nosotros lo comprobamos. Hay una visita. Sí, Perfecto. nosotros tenemos que comprobarlo. Pero hay otra modalidades. Claro, pero por ejemplo, si esa propiedad tiene un rol, que aquí nos empezamos a enredar, pero también lo voy a explicar. Claro. Y ese rol paga contribuciones, la persona puede decir, mire, yo pago las contribuciones. Aquí está el documento. Y eso también es posesión material. Perfecto. Califica como posesión material. Y aquí es donde nos empezamos a enredar, ¿ya? Porque hay personas que venden parcelas y dicen, vendo parcelas con rol propio. Y la gente cae en eso. Porque dice, bueno, tiene rol propio, está regularizada. Y no es así. El rol no es más que, valga la redundancia, el enrolamiento de la propiedad por impuestos internos. Es decir, el conservador no tiene nada que ver en esto. Es como el root de la propiedad, ¿no? Es como el root que tiene uno. Es para individualizar la propiedad, tiene un rol. Un numerito. Y ese es un rol de avalúo, claro. Además, ¿ya? Con ese rol las personas pueden tener su cuenta de luz, o sea, acceden a algunas cositas, ¿ya? Exacto. No siempre, además. No siempre, además. Pero ese rol dista mucho de el proceso de regularización en su totalidad. Entonces, primero, posesión material. Eso es lo primero. Segundo, que esa posesión material sea de al menos 5 años. Ok. ¿Ya? Que sea pacífica, que no tenga oposición, y que sea obviamente comprobable. ¿Ya? Es decir, en esas condiciones las personas pueden acercarse a bienes nacionales y decir, las personas no tienen que tener otra propiedad. Ojo, importante. Solo se regulariza la primera propiedad. Perfecto. Ya, porque esto es regularización de pequeña propiedad raíz. Con esas características, si las personas reúnen esos requisitos, pasa a evaluación. Y ahí nuestros abogados, nuestro equipo jurídico, primero revisa el avalúo de la propiedad. ¿Ya? Y el avalúo de la propiedad tiene un límite, ¿ya? Porque es pequeña propiedad raíz. Si supera las 400 UTM, queda fuera. Porque tiene que ser más abajo de ese. Pero eso se evalúa, lo evaluamos nosotros en la Ceremi, nuestro equipo de abogados. Si está por debajo de eso, se continúa adelante con el proceso y ahí viene el trabajo en terreno, propiamente tal. Es decir, comprobada la posesión material, comprobado que esta posesión material es pacífica, ininterrumpida por al menos 5 años, etcétera. Se va a terreno y se elabora el plano. Perfecto. Los deslindes, que son los que van a permitir que este título, esta inscripción en el conservador, cuente con todas las características. Y luego viene el proceso de inscripción propiamente tal, que también lo hace bienes nacionales, ¿ya? Eso le llamamos la regularización en términos globales. Okay. Esto es muy importante, porque las personas que reciben su título pueden tener un arranque de agua, un empalme de luz, claro, un subsidio, claro, de reconstrucción, de mejoramiento. Pueden vender muchas veces, a veces son personas que han vivido durante muchos años en la propiedad, que nunca la han regularizado, claro, y que se quieren ir y quieren vender o lo que sea. Y por lo tanto son muchas las situaciones en las que la regularización resuelve un problema. Ahora, Ceremi, desde que esta persona, ¿no? Hace el primer contacto, el primer acercamiento con ustedes, hasta que ya se le entrega el título de dominio propiamente tal, cuando se han cumplido todos los requisitos, el plazo aproximado, ¿de cuánto es? Yo sé que esto es cada caso, es particular, pero hay más o menos rangos que se manejan, ¿no? Un año, 2 años. A ver, porque aquí siempre dice, esperamos 10 años y por fin. Efectivamente hay gente que 20 años. Efectivamente hay gente que espera 10 Ahora y uno 20 sabe años. Que en el camino pasaron cosas, pues sí.
esto no es magia, pero más o menos si alguien cumple con todos los requisitos, ¿cuál sería el plazo, digamos, ideal? A ver, una regularización que se efectúa en menos de 2 y 3 años, una regularización, digamos, rápida, Ya, razonablemente rápida. Ajá. ¿Ya? Porque la regularización depende de muchos factores externos. Por ejemplo, que el conservador ejecute la inscripción que es mandatada por bienes nacionales. Eso no siempre ocurre. ¿Ya? Hay conservadores que no inscriben lo mandatado por bienes nacionales, y hay ya lo mencioné en mi primera intervención, hay una discusión abierta entre el Congreso, el Ministerio, la Contraloría, hay dictámenes, hay jurisprudencia que está ahí dando vuelta. ¿Hay un tema de interpretación en algunos puntos? Hay un tema de interpretación, efectivamente. Perdón. Y a veces el conservador niega la inscripción. ¿Ya? Y a veces repara, es decir, dice, esta inscripción está bien, pero le falta esto, entonces nos la devuelve. Y a veces ese reparo, el subsanar esa inscripción, resultan procesos muy complejos, muy largos, y que dependen de otros, de particulares, del conservador, de otros entes del Estado. Bueno, los entes del Estado en general responden rápido, pero los privados a veces no. Y a veces se presentan oposiciones también. Claro. ¿Ya? A veces hay una persona que está regularizando. En medio del camino aparece alguien. Viene alguien y dice, oye, mi hermano está regularizando, por decir algo, pero claro, eso no es solo de él, digamos. También me corresponde a mí. Y Y ahí nos tenemos que nosotros hacer dar un paso atrás y decir, véanlo ustedes, claro. Antes de que... Pónganse de acuerdo. Exacto, y ver cómo lo hacemos. Exactamente. Entonces, yo he entregado títulos que se empezaron a tramitar hace 2 décadas. Son los más antiguos que a mí me ha tocado entregar. Imagínense. Pero una regularización que se Promedio. hace de 3 años y menos es una regularización rápida. Y en menos de un año es express. No haría eso. Califica como express. Claro. Ahora, ¿se pueden acelerar los procesos de alguna manera, o aquí ya tenemos que conformarnos con lo que tenemos en marcos normativos? Bueno, lo primero es decir que durante estos 2 años de gestión que nosotros tenemos se han acelerado los procesos. ¿Ya? Primero porque ha habido más recursos. Okay. Y al haber más recursos, porque regularizar es caro, entre paréntesis. Sí. Al haber más recursos, eso implica más profesionales, más posibilidades de hacer etapas técnicas, más planimetría, más posibilidades de licitar justamente la confección de planos, del LINDES, croquis de ubicación, etapas de geomensura complejas, caras, que requieren equipamiento y profesionales muy específicos. Exactamente. Entonces, como ha habido más recursos, ha habido un rezago que nosotros recibimos y que va a continuar. Es decir, no vamos a resolver este problema en su totalidad. Los problemas públicos solo se reducen, nunca o muy rara vez se eliminan, Ese rezago se ha ido disminuyendo a nivel nacional, precisamente porque se le ha puesto en prioridad y ha habido más recursos para la regularización. Eso es lo primero. Usted dice que es muy caro, ¿no? Es caro regularizar. ¿Los costos los absorbe 100% bienes nacionales o el que solicita, el solicitante tiene que ponerse con alguna? Hay de todo. Hay de todo. Okay. ¿Ya? Hay casos en que el solicitante paga, ¿ya? Hay casos en que bienes nacionales, con el fondo que le asigna la ley de presupuesto, financia la regularización. Para eso también hay que cumplir con ciertos requisitos. Y hay casos en que otros terceros financian la regularización, que puede ser, por ejemplo, un municipio. ¿Ya? Hay municipios que firman convenio con bienes nacionales, traspasan los fondos y dicen, mire, nosotros aportamos para regularizar 50 títulos, por decir algo, o 30, o 10, o 100, lo que sea. Puede pasar por un título comunitario, ¿no? O sea, en una comunidad que no tiene regularizado, puede decir, yo me hago cargo de estos vecinos en esta instancia, ¿no? O sea, son altas las variables. Otra posibilidad es, por ejemplo, la Asociación de Municipios Rurales, los gobiernos regionales. Es decir, lo puede hacer bienes nacionales, lo puede hacer el solicitante y otros. Perfecto. Otros, ¿ya? Que financian la regularización. Bueno, y todo eso, digamos, da una resultante. Es decir, el expediente que está financiado es un expediente que se puede ejecutar. Exactamente. Porque, solo por dar otro dato, esto hay que publicarlo en diarios de circulación regional. Por lo tanto, esas publicaciones también son caras. Sí. ¿Ya? Entonces, es necesario publicar la regularización de tal sitio, en tal lugar, en tal comuna.
cada una de esas etapas requiere financiamiento. Entonces, todo suma. Sí, exactamente. Hay algo que me hace La inscripción en el conservador también tiene un costo. No es barata. Hay que recordar que los conservadores son empresas privadas. Eso también es importante. Claro. Como las notarías. Entonces, no perdonan. Exacto. No perdonan. Sí. Seremi, hay algo que me hace ruido. Bueno, usted sabe, somos de una comuna y provincia eminentemente rural. Hay una ley que regula el tema de la subdivisión de los predios agrícolas, en un mínimo. Pero en tiempo a esta parte, los famosos loteos irregulares se han tomado prácticamente distintos puntos, en particular como que se concentran en distintos puntos de la comuna de Melipilla para no ampliar tanto la información. Entonces, a sabiendas que no se puede subdividir una parcela, hablemos de una parcela de 10, 20 hectáreas, en menos de 4 hectáreas, la persona lo hace igual y le dice, pero compre con confianza, si yo le vendo derechos y después de 5 años usted por bienes nacionales obtiene su título de dominio. Esto no es un contrasentido entre lo que se puede y lo que no se puede. Si pudiera explicármelo, sí, se lo agradecería, pero enormemente. Parto diciendo que no solamente es un contrasentido, sino que es un delito. Y ya tenemos condenas en la región metropolitana para los loteadores irregulares. ¿Quién es el que comete el delito? El que vende. Claro. El que vende. Quien vende su parcela de 10 hectáreas en pedacitos de media hectárea está conformando un núcleo urbano no regulado. Y si se hacen las denuncias correspondientes, esa persona va a la cárcel, ¿ya? Porque es un delito que se paga con cárcel. Eso es lo primero. Hay municipios y alcaldes, no solo de este periodo, sino también de los periodos anteriores, que ya han llevado adelante esas denuncias, esas gestiones, y ya están las primeras condenas para los loteadores irregulares, ¿ya? Luego, parte de las etapas del proceso de regularización es precisamente, nosotros hacemos las consultas a las direcciones de obra, hacemos las consultas al Servicio de Vivienda y Urbanismo para evaluar si es que eso que está ahí es una pequeña propiedad raíz o es parte de un loteo irregular o de un loteo brujo. Por lo tanto, aquel título de dominio que llega a la publicación es porque los entes externos, como la dirección de obra o Servio, dicen no, eso no es un loteo irregular. Ahí lo que hay es una pequeña propiedad raíz. O sea, pasó por todos los filtros. Pasó por todos los filtros, exactamente. Y en esto también hay otros entes externos. El SAC muchas veces tiene cosas que decir, porque ellos son los que regularizan predios agrícolas precisamente de 4 hectáreas. Entonces, el loteo irregular es un delito y nosotros hacemos el llamado a denunciarlo. Porque el loteo irregular daña a las comunas rurales y daña a las tierras agrícolas. Porque no es lo mismo regularizar una pequeña propiedad raíz a regularizar un loteo irregular y un núcleo urbano no regulado, valga la redundancia, completo. No es lo mismo. Ahora, yo sé que no es de su competencia. Precisamente, Víctor, sí. Por eso es que hay una conversación abierta entre el Congreso, entre bienes nacionales, entre la Contraloría, porque esto requiere modernizar el proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz. Sin duda. Lo que yo le iba a comentar, Andrés, es que si bien no es de su competencia, ¿no? Pero una vez detectado este loteo irregular, se produce un desalojo en términos legales. Debiese ser así porque no siempre se concreta por una serie de factores. Muchas veces, bueno, ¿cómo vamos a desalojar a 20 familias que vienen de la capital y están instalados en un sector X de Melipilla con todo eso que conlleva? Vendieron sus propiedades en Santiago para buscar tranquilidad en una zona rural y ya sus hijos están estudiando acá en Melipilla. La parte emocional, hay una serie de factores. Pero si nos remitimos estrictamente a lo legal, ¿qué debiese ocurrir cuando se detecta, se denuncia y se pone tras las rejas a una persona que loteó irregularmente un predio? Lo que debiera ocurrir en términos legales es que las direcciones de obras debieran demoler. Sí. Eso es lo que debiera ocurrir. Antipopular absolutamente, pero eso es lo que dice la ley. Es una discusión, digamos. Hay personas que lo consideran muy popular, hay comunas en donde esto se está empujando con mucha fuerza, pero eso es lo que debiera ocurrir. Y digo las direcciones de obra, y esto es muy importante, porque estamos hablando de predios privados. Claro. Si fueran predios fiscales, ya ahí no le corresponde a las direcciones de obra. Claro. Ahí le corresponde al fisco, o si es municipal al municipio. ¿Ya? Pero si es privado, es tarea de las direcciones de obra ir, ver que hay una casa,
que no está inscrita ni regularizada, que no tiene recepción final, que no tiene título, que no tiene inscripción, y debería declarar y ejecutar. Declarar y ejecutar su demolición, y obviamente el desalojo a las personas porque están en un predio que no es de uso habitacional. Sin duda. Eso es lo que debiera ocurrir. Claro, porque los municipios por lo general siempre que sale este tema a colación hacen campañas de difusión respecto a evitar comprar en loteos irregulares o loteos brujos, como se conoce habitualmente, pero se quedan en eso. Pasa lo siguiente. Se quedan en la campaña de prevención, pero no ejecutan la pega de hacer lo que usted me está contando, y por eso yo le hacía ese alcance. Este es un problema bien complicado. Ya, este es de los problemas complejos, porque pasa lo siguiente. A mí me ha tocado conversar muchas veces con personas que compraron derechos y dicen, mire, compré derecho yo, compré derecho mi vecino, compré derecho claro. mi familia, a una misma persona que Exacto. nos vendió a todos. Claro. ¿Ya? Entonces yo le digo, sí, pero el problema es que quien le vendió está cometiendo un delito. Usted lo denunció y ocurre el siguiente fenómeno. Esto es como cuando alguien va a 10 de julio y compra un repuesto robado. Exacto. Que compré barato. Porque sabe que el repuesto es robado. Sí. Entonces, como sabe que lo que hizo es parte de una figura que está al margen de la ley, no denuncia al loteador. Claro. Por eso es que el rol de los municipios es tan importante. Hay que perseguir a los loteadores irregulares. Primero porque se enriquecen, luego porque hacen mucho daño, tanto a quienes les compran como a las comunas propiamente tal, y tercero porque derechamente hay un problema de planificación urbana que estos loteadores irregulares impiden. Porque por algo existen los loteos regulares, por algo existen los planos de loteo, por algo existe el servicio de vivienda y urbanismo, porque para urbanizar no basta con regularizar un título, hay que pensar en transporte, equipamiento, hay que pensar en servicios de salud, jardines infantiles, es decir, la urbanización, el acceso a la ciudad, el acceso a los servicios de la ciudad, independiente que la comuna sea rural, bueno, es algo que debe pensarse de mucho mejor manera. Exactamente. Si usted va a regularizar un loteo en donde no pasa ni una sola micro, que no haya acceso a ningún servicio de salud, que no haya acceso a un jardín infantil, bueno, hay que pensar el impacto es el total. impacto sobre eso. Es decir, una persona está ahí, tiene un infarto, bueno, se muere porque no tiene acceso. Entonces, ese es el problema. Yo siempre lo hago, hay que denunciar a los loteadores irregulares, porque se enriquecen de una manera totalmente indebida. Y además impúdicamente, es decir, a la vista de todo el mundo, vendo parcelas con rol propio. Claro, o sea, es cosa de ingresar a redes sociales y estar en las publicaciones. Exacto. Y esa denuncia la puede hacer cualquier persona natural. Sí. ¿Y dónde tiene que hacerla? Eso en tribunales. Directamente. Sí. Bueno, la fiscalía persigue a los loteadores irregulares. Bueno, pero contra denuncia. Claro, obviamente. Los municipios cumplen un rol porque los municipios saben. Y ahí llegamos a otro tema que mucha gente no quiere verse envuelta en situaciones de ir al Ministerio Público a dejar antecedentes, que lo citen a declarar. Entonces, ahí cómo se genera el círculo vicioso y esto sigue extendiéndose. Tengo otra pregunta, Seremi, antes que se nos vaya el tiempo. Hablamos de esta ley de subdivisión, ¿no? 4 hectáreas como mínimo. Para predios agrícolas. Para predios agrícolas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si muere el dueño original, ¿no? Y la parcela tiene 10 hectáreas y hay 5 herederos? Esos herederos pueden optar a regularizar un título de dominio, subdividir ese predio de 10 hectáreas, sabiendo que la ley dice que son 4 como mínimo. ¿Eso se puede hacer o hay otra alternativa? Clasifica como predio irregular. Clasificaría como un loteo irregular. O sea... Porque si son menos de 4 hectáreas, es un loteo irregular. O sea, eso se le llama petición especial de herencia. Lo echamos al mismo saco que para los demás, por decirlo sí, o sea, no hay una excepción. No, hoy día no. Hoy día no. Y es, yo diría, uno de los elementos centrales que está en discusión. Entre todos estos entes que ya he nombrado varias veces. Es un gran tema. Sí, las peticiones especiales de herencia. Lo que hoy día estamos haciendo, a modo de recomendación y de orientación a la ciudadanía, es decirle, hagan loteo por 4 hectáreas. Claro. Por mínimo de 4 hectáreas. Y lo hacen por la vía común a través del Ministerio de Agricultura con un plano que elabora el SAG. O mantener el predio de las 10 hectáreas en comunidad también. Claro. Y una persona hace como de representante legal para todos los efectos prácticos, ¿no? Claro, que unos se compren a otros, digamos. O sea, que busquen llegar a acuerdo. Uno dice, pero el Ceremi, qué locura lo que está diciendo. Exacto. Pero sabe que lo hemos conseguido. Cuando uno explica esto,
nosotros conversamos mucho con nuestros usuarios, cuando uno explica esto y dice, miren, o pierden todos, Exacto. porque no van a poder regularizar, O sea, mejor la solución es vender todo y repartirse las lucas, claro, que quedarse venderle a alguien irregularmente con retazos o más pónganse pequeños que la ley. ustedes de acuerdo, Mm. ¿ya? Lo hemos conseguido. Hay lugares, y no tan pocos. Por eso digo, o sea, cuando uno explica la situación es mucho más fácil avanzar. Claro, y hay temas puntuales también. Claro, casos no inscriban particulares. sus derechos, Ajá. sino que estas 10 hectáreas, volviendo al ejemplo, si quieren subdividirla, bueno, tendrán que ser 6 y 4 o 5 y 5, pero no menos que eso. Ajá. Pónganse de acuerdo entre ustedes y inscríbanlo a través de la vía común, a través del Ministerio de Agricultura. Exacto. Y eso está ocurriendo, y eso evidentemente ya no califica como un predio irregular o como un loteo irregular, como un loteo brujo, y la situación de los inmuebles queda ordenada, regulada, correctamente inscrita. Como corresponde. Y por lo tanto se resuelve un problema. O sea, En vez de generar un problema, claro, se evita. como recomendación, antes de tomar cualquier decisión, asesorarse, ¿no? Antes de comprar, antes de vender, antes de subdividir, aunque sea la herencia, usted ya lo ha dicho, que es un ejemplo ya más claro imposible. Y clásico. Para no encontrarse con dolores de cabeza que a la postre le van a generar daño patrimonial, incluso a las personas que están pensando en subdividir penas de casa. O sea, Terrible, con porque, todas sus las problemas. personas inscriben sus derechos y luego no pueden inscribir sus inmuebles. Claro. Entonces quedan a mitad de camino y peor que como estaban originalmente. Exactamente. Entonces, mientras no se modernice el proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz, que nosotros estamos empujando con mucha fuerza, pero nuevamente requerimos del Parlamento, el llamado es a mantenerse absolutamente en la norma, porque salirse de ella, esperando que en algún momento se resuelva, puede ser súper dañino para el patrimonio no solamente personal, sino que familiar. Y luego del daño patrimonial están los otros factores, es decir, la tranquilidad de la familia, el bienestar de la familia, la salud mental, porque cuando uno no tiene el dominio completo de su inmueble, eso Es vivir afecta la calidad de vida prácticamente en su totalidad. Por eso es que nosotros sabemos que este es un tema súper Muy relevante y muy crítico, donde cuando se presentan problemas, muchas veces arrastrados por muchos años, es muy agudo. Entonces, el llamado es a tener cuidado, asesorarse bien, no es llegar y subdividir, y a los loteadores irregulares denunciarlos. Claro. ¿Ya? Y los municipios en eso tienen un rol. Yo he visto, para ser bien honesto, a los alcaldes de las comunas rurales bien embarcados ya preocupados en esto, preocupados del tema. Ya muchos han hecho denuncias, como dije anteriormente, ya se han conseguido condenas a los loteadores irregulares, porque necesitamos disuadir esa práctica, Claro que sí. derechamente. Bueno, se nos fue el tiempo, pero antes, usted dentro de su intervención anterior nos decía, bueno, Bienes Nacionales también tiene terrenos o busca terrenos, el tema de que sean destinados para el uso habitacional, tomando en cuenta el déficit enorme que existe en nuestro país. Pero ¿cuál es el panorama y aterrizando esta realidad a Melipilla? ¿Existen terrenos? Para emergencias Correcto. habitacionales, en Ajá. la comuna de Melipilla, no. No estamos hoy día... Condiciones de- no. No existe. Pero además, hay un factor bien importante. Nosotros en esto vamos detrás de el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ujú. Es decir, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos dice, necesitamos tal cantidad de terreno en tales comunas o en tales provincias Ujú. o con tales ubicaciones, y nosotros nos ponemos a buscar ahí, Ah, perfecto. en esos lugares. Ujú. ¿Ya? Ellos dan las directrices, digamos. Claro, Ya. nosotros buscamos el suelo, Ujú. que es lo más caro. El suelo es lo más caro. Suelo además que tiene que ser factible de ser urbanizado. Por lo tanto, tiene que tener conectividad, tiene que tener una serie de características. ¿Ya? Y una vez que se nos hace la solicitud del suelo, nosotros vamos en búsqueda de aquello para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hoy día estamos tramitando una decena de expedientes de terrenos pequeños, medianos y grandes, y muy grandes, en búsqueda de las hectáreas requeridas para el plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia habitacional está avanzando bien. Nuestro cálculo como gobierno es que deberíamos llegar a la meta que nos autoimpusimos, que es reducir en un 40% el déficit. Ujú. Obviamente hay proyectos con más problemas que otros, hay proyectos que han avanzado más rápido que otros, pero ya se han entregado algo así como 100.000 viviendas, 120.000 viviendas, y deberíamos, nuestro cálculo es que llegamos Ujú. a reducir ese déficit, porque esta ha sido una prioridad real desde el día 1. Hay un impulso constructor definido además de manera muy, muy decidida por el propio presidente. Es decir, vamos a invertir en emergencia habitacional porque hay casi 700.000 familias que no tienen vivienda,
y entonces todo el gobierno se ha puesto detrás de eso. Claro. Y ahí es donde hemos ido buscando terreno, algunos muy grandes, pequeños, medianos, y bienes nacionales. Ahí está, ya hemos hecho transferencias grandes a Serviu, y esperamos, este año espero hacer más transferencias y el próximo nuevamente, y no parar, digamos. O sea, al final, no importa que las casas las entregue el próximo gobierno, no es relevante eso, pero sí que los proyectos queden andando. Claro que sí, encaminados. Seremi, se nos fue el tiempo volando. Se nos quedaron varios temas en el tintero, pero comprometido a que nos vuelva a visitar a nuestros estudios por teléfono, no sé, pero cuando haya novedades esperamos también ser un canal de comunicación para quienes obviamente le hace sentido lo que hemos conversado y se quedaron esperando quizás algún tema que no alcanzamos a tocar por razones de tiempo. Víctor, yo les quiero agradecer la invitación. Efectivamente se nos pasó volando el tiempo, estoy medio sorprendido por lo rápido que se fue. Y sí, a su completa disposición. Felicitar a la Radio Sombras. Realmente, además tiene un estudio de lujo. Se nota que la gente lo escucha, lo sigue. Yo sé que tiene una historia muy bonita, ya de mucho esfuerzo y muchos años. Y para nosotros relevar esto es fundamental. Así que cuenten con nosotros. Y saludos para el equipo también. Sí, aquí andamos con el equipo, con nuestro periodista, con el jefe de gabinete. Claro. Que son parte importante de la gestión. Siempre andamos dando vuelta por las 52 comunas. Claro, usted es la cara visible, pero detrás siempre hay un equipo que es necesario agradecer y saludar. Sí, efectivamente. Andrés Hidalgo, Seremi de Bienes Nacionales de la región metropolitana, ha conversado con nosotros de diversos temas aquí en Estilo Libre de FM Sombras, que vuelve en un ratito más con otros interesantes invitados. Así que, como decía Germán Gamonal, no se vaya. Wise men say